Antes de que pase Pablo, yo quiero dar un poquito, les voy a recordar un poco el formato de la reunión hoy en día. Les aviso que la reunión va a ser grabada, así que por si alguien no quiere aparecer, mejor se mantenga oculto. El formato de esta reunión es así, es tipo reunión, no es tipo seminario, porque la idea es que sea bien conversado, que aprovechemos la instancia de que somos pocos, de que es una reunión cerrada, y se permite, por los expositores hoy en día, interactuar durante las presentaciones, así que lo pueden hacer abajo en la barrita de abajo, en reacciones, levantan la manito y podemos ir haciendo las preguntas en el momento que tengan las dudas para que no vayan quedando atrás. De todas maneras, al final de la actividad vamos a tener un conversatorio con los expertos, que va a estar ahí Mark Bethany, Jimena y Pablo, donde vamos a ya tener preguntas un poquito más específicas o más claras, y la idea es ahí que vayamos como cerrando ideas o también proponiendo nuevas ideas que surjan de esta presentación. Pablo, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, acá están los expositores que van a estar hoy. Como dijo Jimena, va a estar Pablo Silva, que es el coordinador de recursos hídricos de UC Davis Chile, que lo van a conocer ahora, es la primera presentación que viene. Jimena Valitz, que ustedes ya la conocían, que es la coordinadora agronómica y de vitivinicultura y enología de UC Davis Chile, y quien estuvo a cargo de este estudio y de la segunda versión de este estudio de levantamiento de datos, junto a Mark Bethany, que es el Water Management and Biometeorology Advisor de UC Davis Chile, que es Farm Advisor conocido de UC Davis, no Chile, perdón, UC Davis. Tengo pegado el apellido. Así que dejo ahora con ustedes a Pablo, se los presento y recuerden, pueden ir haciendo preguntas a medida que vayan surgiendo dudas. Gracias, Cata, gracias, Jimé, por la presentación, por la introducción. El objetivo, bueno, mi intervención en esta presentación es más que nada hacer un breve contexto de dónde estamos situados en términos de disponibilidad de agua y qué es lo que ha estado ocurriendo durante las últimas temporadas. Si bien el objetivo de la presentación es poder hablar de salinidad, y esta es una de las láminas que se presentaron en el estudio anterior, quisiera aprovechar de mostrar un breve contexto, de nuevo dónde estamos situados, en tanto geográfica como temporalmente. Sin entrar en mucho detalle, cualquiera de estas imágenes que podemos revisar aquí, tanto modelos de cambio climático en la zona central de Chile, en este caso la Concagua, proyecciones de precipitaciones de nuevo en la zona central de Chile, o esta marcada tendencia de los últimos 40 años en lo que es la disminución de precipitaciones, específicamente también en lo que ha sido en los últimos 10, no son novedades respecto a lo que está ocurriendo en Chile en términos de disponibilidad de agua. Pero si a eso le sumamos también el contexto sociopolítico que comenzó hace ya casi 2 años, sumado a los distintos presiones regulatorias por parte de la Dirección General de Aguas con el monitoreo de extracciones efectivas, las modificaciones al código y para qué decir todo el proceso constituyente que hemos estado viviendo en el último tiempo. Y le agregamos otra capa más, el contexto sanitario, no se lo tenemos que explicar a nadie, lo hemos vivido en carne propia, pero sí creo que es relevante la importancia que se le ha dado, sobre todo hoy en el último tiempo, a lo sanitario, a la calidad, a la inocuidad y a conceptos que eran parte del lenguaje, pero que hoy día han tomado una relevancia todavía mayor. Y en ese sentido, hablar hoy día de calidad de agua o hablar hoy día de requerimientos de calidad toma una relevancia todavía mayor a lo que era en los últimos años. Volviendo a poner los pies en el agua y reconectando un poco con el objetivo de lo que es esta presentación. Cuando hablamos de hidrología en el espacio, en la ubicación geográfica en la que se ha ido realizando este estudio, estamos hablando de una hidrología bastante característica que se marca por precipitaciones o nieve invernal durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, y con temperaturas bajas durante ese periodo y con un aumento de temperaturas que tiene asociado también un aumento en el caudal de los ríos, con pics en primavera, verano, asociado al deshielo o al derretimiento de nieve. En el rango de cuencas que estamos analizando en este caso, se mueven más o menos entre el río Hurtado y río Grande, que son ambos afluentes del río Limarí, el río Maipo,
río Cachapual, río Maule, todos con una estacionalidad muy marcada, como veíamos anteriormente, con pics invernales, sobre todo en los meses y los años más, pics de primavera, sobre todo en los años más lluviosos, con mayor caída de nieve, acumulación de nieve, que se repite en todos los casos, pero mientras más al sur nos ubicamos, empieza a tomar mayor relevancia el pic invernal asociado a las lluvias. Ahora, respecto a los años secos, que son las líneas de más abajo, la verde, amarilla, lo que es más notorio es que en las cuencas hacia el norte, el pic de primavera o de verano prácticamente no existe. Sí se logra observar en el Maipo y en el Cachapual, pero de manera mucho más atenuada, con porcentajes respecto a los máximos históricos, a los promedios que están por debajo del 30 o 40% en términos generales. Visto un poco en perspectiva de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, yéndonos al norte, al río Hurtado, en la cuenca del Limarí, se ve muy marcado lo que es la acumulación de nieve, especialmente en los últimos años, muy por debajo del promedio. Sin embargo, este año en particular, de lo que es el periodo de enero a agosto, se logra ver una leve recuperación en lo que es cobertura de nieve. Esto es cobertura, esto no es agua total acumulada de nieve en la cordillera, sino que es cobertura de nieve, pero sí es un buen indicador que muestra un poco una leve recuperación respecto a lo que han sido los años 2020-2021, sobre todo en el norte, que estamos un poco por sobre el 114% del año normal. En el Maipo, una mejoría respecto a los años anteriores, pero sin llegar a lo que es un año promedio. Lo mismo, y en Maule, nuevamente pasando por sobre el promedio en lo que es cobertura de nieve en esta temporada. Visto en perspectiva de lo que son las 6 cuencas que estamos revisando en este estudio, de nuevo, Limarí Hurtado, Limarí Río Grande, Maipo, Cachapual, Tinguiririca, Maule, hay una mejoría transversal entre lo que fue la temporada 2021 y la temporada 2022. En algunos casos superando lo que es el promedio, en otros levemente por debajo, pero sí con una mejora considerable. Pero también lo que es relevante y bueno tener a la vista es las diferencias que hay en términos de área en las cuencas y la altura media de las cuencas, que incide directamente también en la cantidad de agua, comillas, acumulada que tiene cada uno de estos ríos. ¿Ya? Bueno, y ahora, ¿cómo vinculamos este análisis un poco más de la cantidad de agua con la salinidad? Y aquí usé una referencia que existe en este caso para el río Maipo, respecto a lo que son las mediciones de conductividad eléctrica históricas, en este caso en la zona de Naltagua, o sea, está más abajo de Santiago, pero antes de la descarga de las plantas de tratamiento de agua servida, y el caudal a la salida de la cuenca a la altura de las Vizcachas del Manzano, aproximadamente. Y lo que es interesante respecto a esto es un poco la correlación que existe, sobre todo en los años que aparentemente fueron un poco más lluviosos o con caudales más altos durante primavera, con una disminución en la conductividad eléctrica durante el periodo de primavera. Y de hecho, haciendo una correlación entre los distintos puntos de medición y el caudal, se ve una clara tendencia a que caudales más altos tienen asociados una conductividad eléctrica más baja. Y analizando 2 periodos específicos, lo que fue el año 2016, 2017, que fueron años con mayor caudal, en donde se ve una clara diferencia entre el pic de caudal del año 2017 y el pic de caudal del año 2020, pero también una clara disminución en la variabilidad de la conductividad anual entre un año con mayores precipitaciones y mayor derretimiento de nieve respecto a lo que es un año seco. ¿Ya? Y eso, de hecho, lo que se logra observar acá es que las conductividades altas llegan más o menos a los mismos niveles, pero las conductividades bajas no bajan en años secos, y sí se logra ese efecto de dilución en años lluviosos o años con mayor derretimiento de nieve. Ocurre algo similar respecto a los cloruros. Esta fue una sola de las sales que se analizaron, pero uno puede establecer una cierta correlación también con otras sales, que es todavía más marcada para los cloruros. O sea, la pendiente es aún mayor respecto al caudal, y se observa el mismo efecto, a una disminución del caudal de primavera, una
acortamiento de la brecha entre concentraciones de cloruro alta y concentraciones de cloruros bajas. Con eso, como contexto, que creo que es bueno tenerlo presente, recuerdo a la estacionalidad y a la variabilidad interanual que tiene la concentración de sales en términos generales respecto al caudal de los ríos. Creo que como breve introducción respecto a lo que son los resultados de este segundo levantamiento realizado esta temporada y comparado también con el trabajo que se ha venido haciendo en los años anteriores. Dale, Jiménez. Gracias, Pablo. La siguiente. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque todos lo tienen claro. En el fondo, estos fueron los materiales y métodos que implementamos en este segundo levantamiento, salvo algunas diferencias, pero la toma de muestras, el instructivo fue el mismo que en el año anterior, de acuerdo a las recomendaciones que Mark nos hizo de mantener las muestras congeladas hasta, en el fondo, ser analizadas. Y la siguiente, cómo tomar la muestra, estos fueron todos los instructivos, se entregó a cada una de las viñas. La siguiente. Y acá viene en el fondo la gran diferencia. El año pasado, en el 2021, en la temporada 2021, el análisis de agua de riego solamente se enfocó en analizar conductividad eléctrica y un análisis de pH. Fue una iniciativa de UC Davis, en el cual queríamos levantar el riesgo que podía haber en términos de contenidos de sales. Efectivamente, como vimos con los resultados del año anterior, había un riesgo asociado principalmente encontrado en las cuencas de Limarí y Maipo, y este año se ofrecieron dos formatos a las viñas, en el cual en el fondo era un análisis base de conductividad eléctrica y pH, que solamente analizaba el riesgo, y en el formato 2 se incluían estos dos análisis previamente realizados, o los de base, más un análisis de cationes, donde se analizaron en los contenidos de calcio, magnesio, sodio, aniones, bicarbonato, cloruros, sulfatos y carbonato, y RAS o SAR, que es la tasa de absorción de sodio y que es básicamente la relación que hay en el agua entre sodio, calcio más magnesio. Y dentro de los metales analizados se analizó la presencia u concentración de boro. La siguiente. Durante esta temporada hubo 13 viñas participantes, acá se mencionan, también hubo, ¿cómo se llama? No solamente viñas, sino que estuvo presente Viñedo Socobesa, dentro de los cuales cada uno aportó en un total de 73 muestras, las cuales se distribuyeron dentro de, entre Limarí, Elqui y el río Maule, en Cauquenes, ¿ya? Esa fue la concentración de las muestras. La distribución geográfica la pueden ver acá, en que la mayoría de las muestras se concentraron entre la zona de O'Higgins y Metropolitana, luego Maule, con un 10% Valparaíso, y Valparaíso yo creo que la principal cantidad de muestras estuvieron enfocadas en la zona de San Antonio, más que en el fondo pensar Valparaíso, Casablanca, y Coquimbo con un 7%. La siguiente. Acá, en cuanto al total de las muestras, de las 73 muestras, 58% de las muestras fueron analizadas a través de análisis completo, me refiero a con cationes, aniones, boro, RAS, etc., y un 42% de las muestras fueron analizadas solamente para pH y conductividad eléctrica. Esto dependía de la decisión de la viña más que de nosotros. Y según la fuente de agua, hubo un 40% de aguas que provenían de fuentes subterráneas y un 60% que provenían de aguas superficiales o canales. Esto dentro, acá se muestra un poco la distribución de los resultados. La siguiente creo que tiene acá se puede ver que dentro de... La primera es la fuente de agua, que en el fondo se pueden ver la distribución de las aguas subterráneas versus las superficiales y las distintas cuencas. Acá en el río Limarí hay 50 y 50% de distintas fuentes, de las dos distintas fuentes,
En el Maipo hay una distribución más enfocada en las, o sea, el agua de riego provenía principalmente de fuentes superficiales, de la cuenca del río Maipo, y después la distribución en la zona de O'Higgins es más o menos 50-50, y después en la zona de la cuenca del Maule, la distribución es principalmente subterránea, ¿ya? En términos de conductividad eléctrica, los valores más alarmantes se presentaron en la zona del río Maipo, y algunas en el río Rapel, y una en el río Limarí. En pH, los riesgos están asociados o concentrados, yo creo que aleatoriamente, o sea, distribuidos homogéneamente en términos de rangos de pH entre 7 y 8. Y luego, en la concentración de cloruros, la cuenca que mayor riesgo presenta asociado es la cuenca del Maipo. Eso se puede decir en términos generales de la distribución de los resultados. La siguiente. Acá, cuando se hace un comparativo de las conductividades eléctricas entre el 2021 y 2022, para las mismas fuentes y para las mismas muestras de agua, se ve un pequeño aumento, una tendencia al aumento en conductividad eléctrica para las distintas muestras. En términos de pH, la siguiente. Cuando tú miras en el fondo la distribución o en el fondo hay un aumento dependiendo de si es en la fuente superficial o subterránea de conductividad eléctrica dependiendo de las distintas fuentes de agua de riego. Hay pequeñas disminuciones en algunas solamente muestras de agua. La siguiente. Acá la variación en conductividad eléctrica según las comunas se tiende a disminuir en algunas zonas particulares como Cauquenes, Pencahue, Pumanque y San Vicente, y después aumentan las conductividades en algunas comunas como Retiro, Puente Alto, Buin, San Antonio y Ovalle. La siguiente. En términos de pH, acá los pH no variaron mucho, salvo una muestra, o dos muestras en el fondo en términos de aumento en el pH, en comparación con la temporada anterior. La siguiente. Y cuando uno ve esto en términos de comuna, solamente hubo unos pequeños aumentos en la comuna de Retiro y Puente Alto, y un aumento también en la comuna de Pumanque, que son un par de muestras nomás. La siguiente. Y yo creo que voy a dejar esto para el final. Ahora voy a darle el paso a Mark para después presentarles esta herramienta al final de la jornada. Sí, yo quiero, No perder el hilo, en el fondo. Antes de que continúe Mark, no han habido preguntas hasta el momento. Todo clarísimo hasta ahora para que vayamos aprovechando la instancia. También si son tímidos los pueden ir dejando escritas en el chat y las respondemos después en el conversatorio. Ya, avanzamos, Mark. Ok, gracias. Ok, ¿se ve todo? Ok, bueno, y gracias Jimena por la introducción. Voy a pasar un poco de estas. Ok, el propósito de mi parte de la presentación es presentar los resultados de cada factor y explicar por qué son importantes para el manejo de un viñedo y cómo pueden afectar a un viñedo. Y explicar cómo podemos manejar estos factores para evitar problemas, o a corto o a largo plazo, porque muchas veces tenemos que tomar en cuenta que estos problemas de salinidad muchas veces no se ve en corto plazo, sino se aparece después de muchos años. Eso es importante mantener esa perspectiva. Ok, y voy a presentar los datos en la misma manera, que primero voy a juntar todas las muestras de superficie y subterránea juntos para que veamos el patrón en general, y luego voy a dividirlo todo. A ver. Ok, so aquí tengo en orden de su valor la conductividad eléctrica, que nos indica el contenido total de sales en las aguas. Y se ve que hay una gran diferencia en la calidad de la conductividad en todas las muestras. Y voy a
presentarlo así. Podemos dividir según el valor en qué efecto o qué el riesgo que tiene el uso de esta agua para riego. Pensamos que si el valor es menos de 0.8, cambiado a decisiemens por metro, eso sería equivalente a 800 en el valor anterior. Con esas aguas no hay mucho riesgo de acumulación de sales, porque tiene tan poco conductividad eléctrica. Si el valor es encima de 1,6, el uso de esa agua tiene bastante riesgo de acumulación de sales. Así, entre medio aumenta el riesgo. Así que se ve que más de la mitad de las aguas en el análisis no tienen riesgo de acumulación de sales, pero hay una proporción, 25%, un poco más de eso, que sí, tenemos que tomar en cuenta que sí hay problemas de acumulación de sales. Y eso para mí muestra muy bien la importancia de saber qué tipo de agua que tenemos, porque eso nos dirige mucho en el manejo. Ahora, para separar las aguas subterráneas y las superficiales, se ve el patrón, que en estas muestras son las aguas superficiales que tienen más tendencia, digamos la mitad de esas aguas, tienen problemas bastante serios en tener conductividad eléctrica tan alta para tener problemas de salinidad. Las aguas subterráneas bastante menos, pero en los dos grupos hay gran variabilidad, así que no se puede decir que una cierta fuente de agua va a tener más o menos probabilidad. Entre los dos hay aguas bastante buenas también. ¿Y cómo afecta el viñedo esta agua de una conductividad eléctrica tan alta? El gráfico, el dibujo, muestra el efecto que tiene. Cuando usamos agua con una conductividad eléctrica tan alta, esa causa que el C del suelo aumenta sobre los años. Y cuando pasamos el umbral, donde la planta ya no puede resistir, vemos que cuando aumenta más la conductividad eléctrica del suelo, el crecimiento y producción de la planta disminuye. Muchas veces no se ve más síntomas, simplemente menos y menos crecimiento, que podemos confundir con, por ejemplo, una falta de nutrientes. Pero es todo por consecuencia de tener más y más sales en el agua. ¿Cómo podemos manejar esto? Bueno, aplicación de riego adicional para lavar sales es lo más fundamental. Tenemos que mover las sales fuera de la zona de las raíces. Selección de portainjertos. El portainjerto que tiene más resistencia a sal mueve este umbral a un valor más alto. Eso es fundamental para manejar sales. Y selección de cultivos. Si hay lugares donde no podemos cultivar la vid con éxito por tener sales tan altos. Y en esos casos realmente debemos mirar a otros cultivos para esos lugares. Ok, ahora el pH. Aquí, bueno, son todas las muestras. Se ve en la mayoría las aguas tienen un pH alcalino, es decir, por encima del 7, del neutral. Pero son muy pocas que tienen un alto riesgo de alcalinización, que tienen un pH por encima del 8. La mayoría están en la zona de tener algo de riesgo de alcalinización. Mark, Sí. disculpa, parece que Jimena tiene una pregunta, tiene la mano arriba. Perdón, es que se me ocurrió ahora. ¿Tú has visto o has tenido alguna experiencia con cover crops que funcionen o que apoyen en el fondo una mejor gestión de contenidos de sal en los viñedos o no? ¿No existe? Bueno, eso sería un efecto indirecto. Sí. Depende de lo que queremos hacer. Por ejemplo, si queremos lavar el suelo, tener el máximo de agua disponible para empujar hacia abajo, tener otro consumo de agua, por ejemplo, con una cobertura vegetal, eso va a impedir ese proceso. Depende de lo que queremos hacer, pero una cobertura vegetal no va a quitar sales del suelo para luego moverla a otro lugar.
Así para mí eso, el tema principal sea, sería la competición para el agua. Perfecto. Gracias. Okay, de nada. So aquí el pH de todo. Si el tema, en su mayoría tenemos algo de riesgo de alcalinización. Si dividimos entre subterránea y superficial, se ve que las aguas más alcalinas son las superficiales, pero incluso las aguas subterráneas tienen algo de riesgo de alcalinización. ¿Y por qué es importante? El dibujo a la derecha muestra cómo cambia el pH del suelo con el uso de agua alcalina. Este es si el gotero está aquí y el agua llega en la fila de la vid, y se ve en este dibujo cómo ha cambiado el pH del suelo. Este fue un viñedo que tenía como 10 años de producción usando una agua alcalina y ha cambiado el pH del suelo. Es bastante más alcalina donde se aplica el agua. Cuando más sube el pH del suelo, menos disponibilidad hay en los nutrientes. Esto causa problemas de nutrición en las plantas. Que se ve, es bien conocido que tener un pH del suelo algo menos de 7 da el máximo disponibilidad de nutrientes. Eso realmente es el gran problema de echar aguas alcalinas. ¿Cómo manejamos esto? Usamos ácidos según la recomendación del laboratorio, según el análisis de esta agua. Nos pueden indicar cuánto ácido echar para bajar el pH, para evitar este tipo de problema. Ok, el boro. Esto fue para mí una sorpresa ver tan pocos problemas con el boro en estas aguas. El número que usamos acá en California es tener 1 miligramo por litro de boro o más causa problemas de toxicidad. Esto es nuestro límite. Y en todas estas muestras, solamente uno pasaba ese umbral, y esto fue una muestra de agua superficial, y lo pasaba bastante. Así que esta agua en un viñedo va a causar problemas a lo largo del tiempo, si esta calidad existe todos los años. Pero la gran mayoría no tenían ningún problema con el boro. ¿Y cómo afecta el boro? Tiene un efecto tóxico en las plantas si está en exceso. Y acá en mi zona, por ejemplo, tenemos niveles de boro más altos que en estas muestras, y vemos bastante problemas en esos viñedos que tienen menos producción, y sobre todo en años secos, que hay bastante efecto del boro. Y el manejo, bueno, realmente evitar el uso de agua alto en boro. Es difícil sacar el boro del agua, pero si se puede simplemente evitarlo, el uso, o mezclar esa agua para reducir el boro en el agua de riego, eso sería mucho mejor. Se puede lavar el boro del suelo, pero hay que tomar en cuenta que hay que añadir bastante agua más para reducirlo. Eso va a obligarnos a tomar muestras del suelo para saber cuánto boro hay en el agua, por ejemplo, en el suelo. Selección de cultivo, hay que tomar en cuenta que la vid es bastante sensible al boro. Hay muchas otras plantas que son mucho menos sensitivos al boro. Si hay casos que si no hay alternativa, hay una agua muy alta en boro, mejor sería poner otro cultivo, que hay un límite con la vid, con el boro. El cloruro es un factor de bastante interés también. Es un poco difícil saber exactamente cuál es el umbral de valor de cloruro que puede causar problemas, pero en general se dice, por ejemplo, un valor de 4 miliequivalents por litro de boro, del cloruro, puede ser el umbral para tener más y más riesgo de toxicidad. El valor que, según los datos que tenemos aquí, un valor de más de 10 sería alto riesgo de toxicidad. Así que en todas estas muestras, ninguno llegaba a este umbral. Pero encima del 4 había algunos. Así que eso ya es algo de tomar en cuenta.
Entre las aguas subterráneas y superficiales se ve que son casi todas las aguas superficiales que tienen más altos valores de cloruro. Y los efectos. Bueno, hay dos cosas principales que tomamos en cuenta. Bueno, como se ve en la foto, es un efecto tóxico en el follaje de la planta, si está en excesivo. Pero otra cosa que quizás es más importante para mucha gente es el efecto que tiene en la calidad del vino, de dar ese sabor a sal en el vino. Quizás no afecta tanto la planta, pero sí afecta el producto. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, evitar el uso de agua alto en cloruro para un cultivo sensible. Por ejemplo, si alguien tiene un viñedo que tiene un portainjerto que no tiene mucha resistencia al cloro, eso sería un lugar para evitar el uso de agua muy alto en cloruro, si se puede. Lo bueno es que el cloruro se puede lavar del suelo fácilmente, que muere fácilmente en el suelo. Así que si vemos que tenemos problemas de acumulación, eso con un buen lavado podemos eliminar ese cloruro. Hay portainjertos que absorben menos cloruro. Eso, con esta selección se puede evitar problemas. Si usamos riego de aspersores, eso aumenta el problema. Evitar ese uso sería ideal. Y otra cosa que debo poner aquí es el manejo de riego, la frecuencia de riego. Si aumentamos la frecuencia de riego, eso puede evitar la acumulación del cloruro en la planta. ¿Por qué? Porque siempre mantiene más humedad en el suelo, en las raíces. Eso es una estrategia para manejar sales en general. Más alta frecuencia de riego para mantener más humedad en el suelo. Ok, el sodio, este es el patrón del sodio, una gran diferencia en niveles de sodio. No he puesto niveles de riesgo aquí porque no sé si tengo datos que me indican claramente cuál sería un nivel de sodio que causa problemas. Si dividimos entre los dos, las aguas subterráneas superficiales, bueno, claramente las aguas superficiales tienen más tendencia a tener valores altos, pero incluso en esas aguas hay gran rango de valores en sodio, así que no se puede decir que uno está mucho más encima del otro. Y voy a hablar además de RAS, porque está asociado con el sodio y como explicó Jimena, es una relación entre sodio y calcio y magnesio en el suelo. Y acá usamos el valor de 6 y arriba, como aumenta el riesgo de solidificación del suelo. Y en todos estos datos, ninguno estaba por encima del 6. Así que, aunque muchas aguas tienen bastante salinidad, no solamente tienen sodio, pero tienen suficiente calcio y magnesio en esas aguas para evitar tener un RAS alto. Eso es simplemente características de estas aguas. Hay aguas aquí en mi zona que son más de 10, más de 12 en su RAS. Así que simplemente demuestra la diferencia en las calidades. Así que según estos datos, tener efectos de sodio solo es menos probable en Chile en estas zonas. ¿Y cómo afecta el suelo y la planta el sodio? Bueno, igual con el cloruro, tiene un efecto de afectar el sabor de sal en el vino. Además, compite con potasio en las raíces. Si echamos agua con mucho sodio, eso causa problemas de acumulación de potasio en la planta. El efecto importante es daña la estructura del suelo, que también reduce la infiltración. Eso es lo que demuestra en la foto aquí. El gotero, en vez de tener agua que penetra en el suelo hasta las raíces de la vid, la agua está moviendo por la superficie y regando la maleza, que es exactamente lo que no queremos hacer. Si tenemos mucho sodio en el suelo, puede causar problemas de toxicidad, pero eso me parece bastante poco común, que es el efecto más en el suelo y el sabor en la planta.
Y el manejo, bueno, como todos, si podemos evitar esas aguas, si es posible. Lo más común, si tenemos aguas con mucho sodio, aplicar yeso, que es una fuente de calcio, y lavar el suelo para reducir la acumulación de sodio. Empujamos ese sodio para abajo. Eso, pero la aplicación de yeso con calcio es muy importante para tener ese efecto. Y selección de portainjerto. Un portainjerto tiene más resistencia al sodio. Ok, ahora bicarbonato, o también se llama alcalinidad en los análisis. Un valor de 1,5 y por encima tenemos más riesgo de problemas. Que eso no es una sorpresa, ver que muchas aguas aquí tienen bastante bicarbonato y eso tenemos que tomar en cuenta. Y entre los dos fuentes, subterránea y superficial, más o menos igual de probabilidad de tener bicarbonato alto. El efecto principal muchas veces es el taponamiento de los emisores de goteo. Y ustedes ya saben bien que si no manejan bien este sistema, si tienen problemas de taponamiento, eso tiene un efecto enorme en el manejo del riego. Así que eso es fundamental, evitar esta acumulación de sólidos, como se ve en esta foto. Que el bicarbonato también en el suelo tiene un efecto negativo porque si se forman estas mismas precipitaciones de sólidos con calcio y magnesio, eso permite que el sodio tiene más efecto negativo. Así, un agua con mucho bicarbonato tiene más efecto que solamente problemas de goteros. El manejo, bueno, lo principal es seguir las recomendaciones del laboratorio para añadir ácido al agua, para contrarrestar el efecto que tiene el bicarbonato. Eso es muy importante. Ok. Y como resumen, lo primero que este proyecto ha iluminado la gran variabilidad que hay en las condiciones químicas del agua de riego en la zona. Eso para mí es muy importante saber y reconocer la enorme variabilidad que hay. Que un productor debe identificar la calidad general de su agua de riego. Y eso para mí es fundamental, que cada parcela, cada finca tiene una agua única, que es fundamental entender y saber qué tipo de características tiene esa agua. Y si el agua presenta algunas características dañinas, se debe tomar medidas para evitar problemas. Y eso ya podemos avisar de cómo se puede manejar eso. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, Mark. Antes de volver con Jimena, que les quiere presentar una herramienta en particular, me gustaría leer algunas de las preguntas que seguro van dirigidas a ti, Mark. Sí. Una es voy a partir por la de Diego Rodríguez porque creo que la de Samuel es la vamos a dejar un poco para el final. Dice, ¿alguna experiencia de aplicación de ácido fúlvico para mitigación de alta conductividad eléctrica? La pregunta es aplicación de ácido para evitar problemas con agua Con de alta conductividad. La hizo Diego Rodríguez, no sé si quiere complementar algo, que abra la pantallita para aclarar la pregunta. Bueno, depende en el por qué. Por ejemplo, hay suelos aquí que tienen problemas de infiltración por tener mucho sodio. Si ese suelo tiene cal en el suelo, la aplicación del ácido que baja el pH del suelo libra calcio que ayuda a la infiltración. Esto puede ser un ejemplo de cómo la aplicación de un ácido en el suelo ayuda al problema de acumulación de sales en total. Pero si hay otra razón, no sé. Sí, ahí está Diego levantando la mano, yo creo que quiere aclarar. ¿Sí, Diego? Sí, gracias. Voy a prender la cámara. En fin. No, en realidad
más que ácido genérico, era ácido fúlvico o pensando en la aplicación de materia orgánica o sitios de intercambio catiónico para secuestrar sales. Ese era el trasfondo de la pregunta. Sí, sí, para secuestrar sales, pero cuando se compara la cantidad de sales que echamos en el agua de riego, sobre todo esas aguas que tienen valores muy altos de conductividad, estamos echando cientos de kilos de sales todos los años en el suelo. Sería muy difícil tener materia orgánica de una cantidad de que puede como sacar o inmovilizar esas sales. Y sobre todo si es algo que es una materia orgánica que echamos por el agua de riego, la cantidad que echamos es muy, muy poca. Para mí eso no sería, el efecto que tendría sería muy poco en comparación con las cantidades de sales que estamos echando con el agua de riego. Eso es muy importante reconocer, la cantidad de sales que echamos con esas aguas. Son muchas, muchos kilos todos los años. Perfecto. Pero si ese producto puede mejorar la calidad del suelo, para mejorar su infiltración, eso sí ayuda. Eso sí es para mí el efecto beneficioso. Pensándolo como más a largo plazo. Antes de seguir con la siguiente pregunta, veo que Tomás Rivera tiene la mano arriba y me imagino que está relacionado con la pregunta que escribió, que era ¿cómo lavar cloruros con riegos largos si las aguas son altas en cloruros? Tomás, ¿era esa la pregunta o quieres añadir algo más? Sí, no, era esa la pregunta y acotar que en Maipo, por ejemplo, lo que yo veo, que los cloruros son muy altos, cuando uno da estos riegos post cosecha, uno ve el efecto contrario, que las hojas se queman o concentramos, o se puede concentrar más porque las aguas vienen muy altas en esa época, en abril, con cloruro. Entonces, ¿qué alternativa tenemos si no llueve? Sí, el problema es que la calidad del agua cambia a lo largo de la temporada. Yo intentaría hacer el lavado durante la época cuando el agua tiene mejor calidad. Por ejemplo, si está durante la primavera, si tiene agua de mejor calidad, eso sería la época de hacer el lavado. Realmente para mí sería la estrategia que yo puedo recomendar. Eso describe la cuestión de variar tanto en la calidad durante la época así. Tomás. Estás en silencio, Tomás. Sí, no, hay como muestra tu gráfico, efectivamente, los años secos tenemos alta concentración de cloruros todo el año en Maipo. Entonces, claro, uno ve esta concentración, pero claro, al regar largo, más cloruros le entran al suelo. Ya. No, eso hay un límite. Si no podemos tener un suelo más limpio de sales que la calidad de agua que tenemos disponible para lavarlo. Siempre habrá sales al final, pero el concepto es que si no hacemos ese lavado, el nivel de sales va a estar aún más alto que si no hacemos nada. Pero eso quizás es una estrategia mejor para ese lugar. Mark, Jimena quería complementar, sí. Bueno, yo creo que también es clave y ahí es un punto a analizar, que hay algunas niñas que lo están haciendo, que están analizando el agua no solamente en la temporada peak de riego, sino que durante todo el año, para ver cómo evoluciona la calidad del agua durante la temporada y poder tomar decisiones como la que tú estás mencionando. Y por otro lado, también si tú cuentas con más de una fuente de agua, quizás una opción es, me refiero a superficial versus subterránea, ver la posibilidad de contar la posibilidad de contar con las dos fuentes de agua en un lugar y poder tener un efecto de dilución en el fondo en esas sales con las cuales tú vas a limpiar en el fondo tus viñedos o tu suelo, no sé.
No sé si No, exactamente, sí, sí, no, nosotros aquí hacemos igual, por ejemplo, si un viñedo tiene 2 pozos, muchas veces tienen que mezclar el agua de los dos para diluir las sales que vienen de un pozo de peor calidad. Yo Perfecto. creo que eso va de la mano con la importancia de mantener el levantamiento de datos constante y de que no sea solo una foto estática de situación de un momento, sino que tener varias fotos que nos permitan ver un poco la situación completa para tomar decisiones así. Voy a hacer la pregunta ahora de Samuel, que dice, si han estudiado o visto alguna relación entre los resultados de los análisis que tienen y síntomas o bajas en la producción de los viñedos. ¿Se ha analizado alguna relación con la producción? Aún UC Davis no ha tenido no se ha planteado en el fondo esa necesidad también por parte de las viñas. Yo creo que acá en el fondo es un trabajo que se debiese hacer en conjunto y ver el impacto en la productividad. Hacer algún huerto, una marcha piloto, alguna iniciativa así, sería súper bueno. Pero Marc, yo creo que tiene experiencia en eso, así que podría complementar eso desde su visión. Sí, sí, aquí en mi zona son los viñedos que tienen aguas de peor calidad, con mucha salinidad. Su queja principal es la poca producción, que las plantas no crecen. Esa relación entre salinidad y crecimiento y producción es bastante reconocido en el mundo. Más o menos, Marc, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Tú tienes algún número asociado? De reducción de producción, o sea, menos de la mitad, para un caso extremo aquí. Sí, Wow. que simplemente no importa la cantidad de agua que echan, que no producen, no crecen. Eso sería un punto a considerar también para posibles... O sea, son brotes más cortos, detención Sí. de fotosíntesis, me imagino, no sé. Sí, las plantas son más chicas. Perfecto. Ahora pasamos a la pregunta de Eugenio Cox. ¿Qué tan eficaz es ya le hicimos, el lavado de cloruros con riegos? No, es similar. ¿Qué tan eficaz es el lavado de cloruros con riegos grandes en suelos arcillosos y cuál es el mejor momento para hacerlo? Bueno, ese es algo parecido con la conversación anterior. Eso, Sí. para mí, si hay una condición que la calidad del agua cambia a lo largo del año, sería importante aprovechar del agua de mejor calidad para hacer el lavado, si es posible. Si esa agua está disponible durante una época cuando se puede lavar el suelo. Pero el tema, si es un suelo arcilloso que no tiene una tasa de infiltración muy alta, demuestra la importancia de tener el suelo en mejor condición posible para hacer el lavado. Hay lugares donde el suelo no se puede lavar por tener obstrucciones, de tener agua subterránea muy alta, lo que sea. Hay que reconocer y entender si esas limitaciones existen. Si es sí, hay que corregir eso antes de poder lavar el suelo. Perfecto. Hay aquí Samuel, puedes aparecer también, dice que su pregunta iba dirigida a lo que contestó Jimena. En el fondo, si los que mandaron muestras y si es que presentaron síntomas o bajas de producción evidentes, los que ven en sus resultados, los que vieron sus resultados con una conductividad alta o en el fondo con alteraciones en sus resultados. ¿Hay alguien acá de los que haya tenido resultados relativamente alterados que haya presentado algún síntoma o baja de producción evidente? A nosotros por lo menos no nos han informado de esa parte. Personalmente no nos han llegado a esas inquietudes. Sin embargo, yo al ir a buscar muestras, hay algunos sectores que tú podrías asociar a detención o bajo crecimiento, que podría estar asociado a eso. Lo que sí hay que separarlo porque también hay otras cosas dando vuelta, como hongos de la madera, virus, no sé. Eso hay que tratar de separarlo, yo creo, del sistema.
Eso. Y Ahí- yo tengo una pregunta para Marc antes de continuar, porque si bien en el fondo los niveles de cloruro aún no son, no están dentro de los rangos altos o de alta toxicidad, y tampoco podemos saber porque no tenemos imágenes de los viñedos que nos muestren en el fondo quemadura de hoja o follaje, etcétera, etcétera. Sí, y son dos preguntas. Sí, en el fondo, yo he recibido comentarios de algunas viñas que están con contenidos altos en sus vinos, en los boletines de exportación en términos de cloruro u otras sales, como manganeso, y quería saber si en el fondo el efecto podría ser directo, dado en el fondo el contenido de sales, de esas sales en el agua de riego, si es directo en el fondo en el vino, por una parte, y por otro lado, también comentamos en algún momento, Marc, que cuando tú tienes un alto contenido de cloro, sabiendo que ya tú tienes un riesgo asociado, deberías evitar el uso de ciertos fertilizantes que contienen cloro, porque estás aplicando más cloro al sistema, como el Claro. muriato de potasio, por ejemplo, que Sí, tiene sí, sí. alto. Eso. Para responder a la segunda pregunta primero, eso sí, por ejemplo, en mi zona no se puede comprar fertilizantes que tienen cloro, porque no se venden para no hacer peor los problemas del cloruro en el suelo. La primera parte, esa relación entre el cloruro en el agua de riego, el cloruro en el suelo y la acumulación en la planta, hay muchos factores, el efecto del porta injerto, el efecto del manejo de riego, el efecto de cuánto se lava el suelo para reducir la acumulación. Es difícil pronosticar exactamente qué sería esa relación, pero sí sabemos que existe, porque es una queja común en el mundo, en lugares Australia, México, Chile, lugares que sí reconocen que hay esas acumulaciones. Lo que a mí, parte de mi proceso de estudiarlo sería evaluar localmente, allá en Chile, qué son las características de los viñedos que ven problemas de acumulación de cloruro, de sales en el vino. Hay un patrón de porta injerto, un patrón de nivel de cloruro en el suelo. ¿Qué sería eso? Eso para mí sería un proyecto muy simple de hacer para entender eso mejor. Eso sería bueno de conectar un poco esos puntos. Incluso acá explotó un poco el chat cuando empezaron a conversar eso. Gerardo Leal dice que en Santa Rita tuvieron toxicidad de cloruros en 3309 y baja producción. En Concha y Toro, Sebastián Vargas dice, tenemos problemas con algunos patrones, 3309, pero incluso los viñedos francos y en algunos años. Y Sí. Patricio Parra levantó la mano en ese momento, entonces no sé si también quiere comentar algo al respecto. Patricio. Ahí estoy Ahí está. con cámara. Sí, quería si Marc podría explicar un poco más la estrategia de porta injerto, si hay nuevos desarrollos, cuál es el nivel de resistencia, si algo está haciendo el FPS o la universidad. Bueno, el tema del comportamiento de los porta injertos y la acumulación de sal es un tema de interés en muchas regiones. Para mí es parte de la estrategia de evitar problemas desde el principio. Si se ve, por ejemplo, el comentario que el patrón 3309 tiene más problemas, eso para mí me indica que ya en Chile se debe tener mucho cuidado de usar ese tipo de porta injerto en lugares con más riesgo de sufrir por el cloruro. Yo tengo algo de limitación en este tema porque en mi zona no tenemos la misma característica. ¿Okay? Es algo simplemente en nuestras condiciones, las sales no son tan altos para producir eso. Hay otra gente que quizás pueden dirigir mejor en qué tipo de porta injerto se debe usar allá.
Perfecto. Ya. Acá quiero darle un poco la palabra a Pablo, que estaba complementando un poco la pregunta de Sebastián. Pablo, ¿quieres decir algo? Mejor que lo digas tú al respecto. Pero tomando la pregunta de Sebastián, que le alcanzó a escribir justo antes, usar eventos de precipitación, o sea, lluvias invernales, con una determinada milímetro, ¿qué es lo que se considera un límite inferior para poder lavar? Y si ese evento de precipitaciones, 30 milímetros, 40 milímetros, por decir un número, no fuese suficiente, complementar con un riego, de manera de poder generar un lavado, pero además un lavado con una dilución de sales, considerando que el agua de lluvia no tiene prácticamente concentración de sales. O sea, usar ese efecto, ese acople del pronóstico de precipitaciones con un riego o un evento de precipitaciones. Ah, perfecto. Súper. Pablo, ya que Pablo apareció, voy a aprovechar y le voy a hacer yo una pregunta a Pablo. Pablo, ¿cuál es la importancia de la continuidad del levantamiento de datos? En el fondo, ¿cuál es el beneficio de hacer como un estudio como más colectivo a individual? Porque en el fondo muchas viñas yo sé que sí toman sus datos, pero ¿cuál para ti es como el beneficio de este estudio colectivo o la continuidad de esto? Y también agrego, y la frecuencia, con cada cuánto tiempo en el fondo es necesario contar con datos, no solo durante la temporada de riego, me refiero. Sí, en eso yo creo que la práctica también termina siendo el maestro, y ustedes lo saben bastante mejor que uno que lo estudia desde afuera, pero en ese sentido está la variabilidad climática que tiene la producción vinífera en Chile, sobre todo por el clima en el cual estamos insertos, que de un año para otro cambian las condiciones y a lo largo de los años también van cambiando las condiciones, y eso tiene asociado una correlación con la concentración de sales, lo que tratábamos de explicar con algunas láminas muy referenciales de lo que ocurre respecto a un año lluvioso, a uno seco, a un año con altos deshielos o acumulación de nieve en cordillera versus un año que no lo tiene. Entonces, en ese sentido, una cosa es analizar el agua durante la temporada de riego, de acuerdo a lo que está ocurriendo efectivamente en el periodo de riego, pero otra también es conocer la estacionalidad que tiene a lo largo de toda la temporada. Y muchas veces ocurre que durante el invierno se duerme no solamente el huerto, sino que también la urgencia de analizar qué es lo que está pasando. Y creo que puede haber oportunidades, como señalaba Marc ahí, de conocer qué es lo que está ocurriendo con la calidad de agua, sobre todo en esos periodos, y poder aprovecharlos para lo mismo que se señalaba en el chat, de prácticas de lavado, mejores prácticas de dilución de sales. Entonces, en ese sentido, una muestra anual, durante el periodo crítico de riego es una cosa, pero la estacionalidad es clave en este sentido. Y ni siquiera los monitoreos más institucionales, los que realiza la DGA, creo que tienen la frecuencia necesaria. Los monitoreos de la Dirección General de Agua son cada 2 a 3 meses. Entonces también se pierde un poco la curva. Yo creo que conocerla mes a mes y después calibrarla año a año en base a esas mediciones mensuales es una buena recomendación. Súper, gracias. Eso también va a ir un poco de la mano, una herramienta que creo que va a servir para eso, es lo que va a presentar Jimé. No sé si quizás la presentamos ahora antes de seguir con las preguntas. Estás en silencio. Como tú prefieras. Yo creo que sería como útil presentarlo ahora, ya que estamos hablando de eso. Es como una buena herramienta para acompañar este seguimiento en el fondo del estado del agua. Miren, les queríamos presentar una herramienta que desarrollamos en base a este levantamiento y un poco con las conversaciones de Marc y la información que existe en el fondo desde FAO y otras fuentes en el fondo que podrían ayudarlos a estimar los riesgos asociados a contenidos de sales en agua de riego, ¿ya? Para esto se creó una pequeña herramienta que está en la plataforma de extensión, en el cual acá les indico los pasos de ingreso. Sin embargo, la herramienta todavía está en la última etapa, están cambiándole un poco la gramática, por decirlo así, y un poco como la facilidad al acceso, pero básicamente tienen que visitar la plataforma de extensión de UC Davis, ir a las pestañas de biblioteca que aparece en la portada de inicio,
Y dentro de biblioteca van a tener unos iconos que se llaman tipos de documento. Ustedes presionan herramienta de cálculo, la siguiente, y dentro de esa herramienta de cálculo la presionan nuevamente y les va a aparecer un cuestionario que no es cuestionario, sino que es en el fondo una planilla donde van a poder ingresar en el fondo los datos de los análisis de agua que ustedes les lleguen a sus campos. Acá está un poco el formulario que hay que llenar, con el nombre, apellido, correo, datos del campo. Es súper importante para nosotros también llevar un levantamiento y la evolución de las muestras desde las comunas o regiones, contar con el nombre de la comuna, y acá pueden meter todos los parámetros asociados en el fondo a calidad de agua de riego y contenido de sales. Luego, la siguiente, se termina de hacer el formulario y ustedes presionan generar reporte y les va a llegar este reporte tipo que está a mano derecha en la pantalla. Esto es solamente, fue una prueba, en el fondo no es nada oficial. Les podría llegar este informe a su correo y al mismo tiempo a nosotros, y así nosotros vamos a poder ir levantando la información y creando más datos y creando más alertas en el fondo de lo que pasa. Pero básicamente les va a ayudar a tomar decisiones y les va a decir el tipo de riesgo. Esto no es exacto, sino que se trabaja en base a rangos. Es solamente un tipo de ayuda, y para más información en el fondo siempre pueden contar con nuestra ayuda, pero creo que es algo una herramienta que no está de más en el fondo utilizar y que nos va a servir a todos para poder contar con más información. Eso. Como dijo Jime, una herramienta como guía en el fondo, ya que rangos no son como números específicos. Igual es importante también destacar que, como dijo Jime, van quedando todos los registros en UC Davis de las pruebas que ustedes hagan. Entonces, si alguien ingresa y hace muchas pruebas, vamos a recibir muchas pruebas a la vez. En el fondo, va a llegar de un mismo servidor varias pruebas instantáneas. Entonces, en el fondo, ahí lo importante es que lo ocupen con los datos reales para ir teniendo el registro de datos reales en el fondo y para poder analizar las distintas muestras. Así que eso, si tienen más dudas o si no saben acceder cualquier cosa, se los vamos a hacer llegar también, y les vamos a indicar el enlace. Sí, nosotros les vamos a informar una vez que ya esté lista la herramienta, y en cualquier caso podríamos en el fondo jugar con los análisis que ya tenemos e ingresarlos en el fondo de la plataforma. Yo les puedo hacer una pequeña capacitación o alguien de UC Davis para que puedan trabajar con esta herramienta que es de apoyo. En el fondo no es nada definitivo, no es una asesoría profesional como podría ser Mark, pero sí en el fondo les podría ayudar en el fondo a crear alerta. Eso. Mark, a mí me gustaría hacerte otra pregunta antes de seguir con las otras preguntas. Respecto como a los mitos, ¿existen mitos o soluciones respecto a estos rangos alterados que no funcionen? Bueno, aquí, por ejemplo, hay empresas que venden soluciones mágicas a las sales, imanes especiales que se ponen en los tubos de riego, o talismanes, no sé lo que son, pero muchas veces hay productores que buscan soluciones fáciles y baratos a las sales, y realmente si no hay investigación que demuestra que esa solución sí funciona, hay que andar con cuidado de poner nuestra fe en algo que no tiene datos. Eso sería, para mí, el manejo de sal es algo de la química del suelo, la química del agua, y no debemos simplemente enfocar en eso. Ya, perfecto. Y la última pregunta que hago yo antes de volver a las otras preguntas, hay aguas que se consideran como difíciles. ¿Qué podrías considerar como un agua difícil? Y es importante evaluar la calidad de esos suelos, en el fondo, donde hay aguas difíciles, la relación entre esas dos cosas. Así que la pregunta es si hay un agua difícil y un suelo y sus características.
Claro, ¿cuál es la relación entre un Sí. agua difícil y el suelo? Es importante en ese fondo, caso evaluar pues, también el suelo. Ya. Bueno, lo fundamental es, si tenemos un agua difícil, por ejemplo, que tiene mucha sal, el lavado del suelo es la herramienta fundamental para mantener la producción. El suelo tiene que permitir ese lavado. Eso es un problema fundamental en muchos lugares, que estamos con suelos que por algún motivo u otro que no permite ese lavado, que por sus características físicas, por cómo hemos preparado el suelo, por agua subterránea muy alta, que depende, hay muchas cosas que pueden causar problemas con ese lavado. Eso para mí es fundamental, entender si el suelo permite ese tipo de manejo, y si por un motivo no, o tenemos que corregirlo, o simplemente decidir que ese suelo no es apropiado para cultivar, porque cada año va a ser peor si no podemos lavar las sales. Ya, perfecto. Acá vamos a la pregunta Andrés y la Vaca, que dice, ¿hay alguna consideración a tomar entre los problemas de sales y el manejo de riego deficitario, o es mejor omitir esta estrategia de riego? No, para mí el problema es que con cada riego, si queremos mantener un programa de riego deficitario, que para mí es importante para salir con la calidad que queremos con los viñedos, no se puede tener un lavado con cada riego. Lo que es mejor es enfocar en hacer el lavado durante épocas cuando el viñedo sí puede aceptar mucha agua. Por ejemplo, durante la primavera o durante el invierno, depende en cuándo hay agua disponible para hacerlo. Y si hay problemas, o si la característica es que la calidad del agua cambia a lo largo del año, evitar hacer el lavado cuando la calidad está mala. Depende, si allá en Chile quizás sería durante la primavera, incluso antes de brotación, o cuando la planta no tiene muy poco follaje, se puede hacer el lavado. Ya, perfecto. Andrés, no sé si quieres complementar algo más de tu pregunta, o está todo bien. No, me quedó claro, gracias. Súper. Está Juan Aranda, que también pregunta la relación de los contenidos de calcio en el agua de riego versus los niveles de calcio en los vinos blancos que generen precipitaciones. Bueno, yo no sé qué sería esa relación. Hay que tomar en cuenta que el suelo mismo ya tiene mucho calcio. La cantidad que estamos aplicando con el riego es muy poco en comparación al contenido de calcio que ya existe. Y igual como ejemplo, con el sodio y cloruro, el calcio en el agua es simplemente algo que está allí. Y simplemente ya tenemos que vivir con eso, porque el costo de sacar estas sales sería demasiado para el manejo normal. Okay. Juan, ¿quedó claro? ¿Algo que complementar? No, me quedó muy claro, gracias. Buenísimo. Había quedado una pregunta más arriba, no sé si es pregunta porque sale como una afirmación de Ricardo Rodríguez, que dice: la deshidratación temprana de la valla puede ser síntoma de toxicidad por sales. Ricardo, ¿era pregunta o era una afirmación? ¿No está Ricardo? Parece que se fue, no lo veo. Bueno, para responder que sí, eso puede ser un síntoma del estrés de agua, que es un síntoma de tener mucha sal en el suelo. Perfecto. Y acá Tomás Rivera nos preguntó... ¿Sí? Es que siguiendo esa pregunta, ¿cuál sería la como mejor forma o la forma más apropiada para separar el estrés por hídrico de agua, deshidratación por falta de agua, versus en el fondo deshidratación por un exceso de sal? Bueno, en un caso así sería importante estudiar un poco más por qué existe esa condición. Por ejemplo, si
el viñedo sufre cada año un estrés hídrica cada verano debido a la salinidad. Eso puede ser causado por la falta de lavado. La solución puede ser hacer un buen lavado y ahora el suelo está en mejor condición de no tener esa experiencia, o puede estar relacionado con el manejo de riego. Muchas veces, por ejemplo, hay gente durante el verano cortan el riego para reducir el crecimiento, para tener más estrés, un déficit más fuerte. Quizás tenemos que reducir o tener menos déficit durante esa época si vemos que el efecto de las sales está teniendo más efecto que se puede tener. Perfecto. Estoy revisando las que se me habían quedado un poco más arriba. Habían preguntado, Tomás Rivera, ¿cuáles son los portainjertos más resistentes y más sensibles? ¿Sensibles a qué? No dice, pero... Bueno, hay unas listas de memoria. Puedo explicar de mi experiencia aquí en mi zona. Hace unas décadas, cuando se plantaron muchos viñedos, un portainjerto popular fue el 5C. Y en el principio andaba bastante bien, pero cuando los suelos acumulaban más sales o en un lugar con mucho sal en el riego, ya no crecen. Que en mi experiencia es el peor portainjerto que tenemos. Ahora estamos todos plantando 1103 Paulsen. Por mucho es el portainjerto más popular. Pero hay portainjertos que tienen aún más resistencia a las sales. Salt Creek, Ramsey, ese tipo de portainjertos que ya andan mucho mejor. Depende en qué nivel de sales tenemos, pero hay que tener cuidado de usar mucho las experiencias en otros lugares. Los portainjertos se pueden tener un comportamiento muy diferente en otros lugares. Así que mi sugerencia sería, si hay lugares con mucha sal y se quiere saber qué tipo de portainjerto se puede usar, lo mejor sería hacer unos experimentos locales con los portainjertos, hacer comparaciones allá bajo esas condiciones. Acá yo creo que hay hartos expertos en portainjertos que podrían complementar esa respuesta con experiencia local, ¿o no? Están todos escondidos. Bueno, voy a revisar. Creo que hay una de Sebastián Vargas que dice, no sé si la leíste o quizás me perdí, dice respecto a los límites en la conductividad de agua y su riesgo sobre acumulación de sales en suelo. El valor de 1,6 es para qué tipo de suelo y cómo varía en función de la estructura y materia orgánica. Bueno, algo lo ha respondido, pero... No, bueno, para mí ese valor es como universal, que no se toma en cuenta las otras características del suelo. Pero, por ejemplo, si nuestro interés es cómo afecta el cultivo, si tenemos un suelo que además tiene problemas de secarse mucho, que no tiene mucha habilidad de acumular agua, ese suelo puede tener más problemas visibles con las sales. Depende, es difícil saber cómo afectan esas otras características a las sales. Hay que ver todo, el manejo de riego, el cultivo. Perfecto. Pablo tiene acá una pregunta, ¿cierto? ¿Pablo? Puedes hacerla. Lo último nomás, yo creo que para ir cerrando, es que estaba pensando en varios años de sequía con alta concentración de sales se tiende a ir acumulando y generando un efecto permanente, pero ese efecto acumulativo es reversible con un buen año lluvioso, por ejemplo, o con un par de años lluviosos, o ya la planta queda definitivamente muy dañada o el suelo en concentraciones que es imposible revertir. Bueno, nuestra experiencia aquí, cuando tenemos un año con mucha lluvia, el año siguiente las plantas crecen como nuevos.
Así que si el efecto permanente sería, por ejemplo, con un viñedo joven, que ya si tenemos mucho efecto de salinidad y las plantas no crecen mucho, hemos perdido ese crecimiento. Y incluso con las plantas más mayores. Pero las condiciones, si tenemos un buen lavado o con lluvia o con mucho riego, podemos corregir esas condiciones en el suelo y tenerlo como nuevo. Eso, así que ya no es un problema permanente, esa salinidad. Perfecto. Antes de cerrar, Samuel Barros levantó la manito. ¿Vas a hacer una pregunta, Samuel? No, quería hacer un comentario, no sé si se escucha porque voy manejando, pero eran dos comentarios en realidad. Uno respecto a lo que preguntaban de los portainjertos. Como dice Mark, la información al respecto hay harta, ¿ya? Y como decía Mark, que Ramsey es de los más resistentes, después sería 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, y ahora hay dos portainjertos que desarrollaron en Italia que se llaman M2 y M4, que también están pensados en resistencia a sales y a la falta de agua. Y en el otro extremo tendríamos el 3309, el 5C, qué sé yo, que son más susceptibles. Coincide que todo esto, el Ramsey, el 1103, 140 Ruggeri, tienden a ser más bien vigorosos, y dentro de los que son menos vigorosos, que tienen buena resistencia, sería el Schwarzman, ¿ya? Entonces ese es como el rango de portainjerto que se podría ocupar. El otro, respecto a lo que preguntaba Jimena al principio de la conversación hoy día respecto al uso de cover crops o cultivo de cobertura, una de las fotos que mostraron al principio, esa que tenía las aureolas blancas, es de un campo de un vivero que está en Rinconada de Maipú, y que se riega con aguas del Mapocho, que tiene una cantidad de sal impresionante, y por eso esa acumulación de sales. Bueno, en ese campo hicimos un ensayo con una planta que se llama vetiver, que es una planta que se ocupa para fitorremediación de suelo. Y nada, pues ahí le voy a mandar a Mark los resultados que obtuvimos. Esta planta se supone, y yo tan escéptico como Marco como Jimena, no lo creía al principio, pero se supone que toma las sales y las acumula en las raíces. Y hicimos una prueba, ¿cierto? Hicimos análisis en hileras que tenían vetiver y hileras que no tienen vetiver, y realmente bajó la cantidad de sales, bajó el contenido de sales, la conductancia, etcétera, considerablemente. Entonces, no es un cultivo fácil de mantener en la hilera, pero de que funciona, funciona. Así que esa podría ser una ayuda, si bien no una solución. Súper. Muchas gracias, Samuel, por complementar, y qué bueno que aparecieron los expertos en portainjerto a hablar. Samuel en No sé si particular, es esto, pero Samuel en particular nos ayudó a hacer una sección que tenemos en la plataforma de extensión en el ciclo de vitinicultura, que habla de portainjertos también y con descripción de cada uno de ellos para que lo vayan a revisar también. Bueno, quiero darle las gracias a Pablo, a Mac y a Jimena por la información, por las herramientas, por todo lo que revisamos hoy día. Creo que es importante dejar, antes de despedirnos, destacar la importancia que veo yo de sacar fotos constantes del estado del agua de riego para tener una imagen más general y ayudar a la toma de decisiones. En el fondo hay muchos casos o manejos que pudieran prevenirse si es que esos datos se tienen con anterioridad y si se tiene un análisis más completo. Creo que complementando lo que presentó Pablo, de conocer el comportamiento de las cuencas, más lo que dice Mark en el fondo de los manejos asociados a estos niveles de riesgo, creo que es importante hacer estas evaluaciones constantes y sobre todo, por eso hice la pregunta, también creo que es importante hacerlo a nivel colectivo, porque yo también puedo comparar mis resultados con los de otros vecinos, a ver si son relativamente similares, o en otros sectores donde realmente pueden estar cambiando esos comportamientos. No sé si quieren complementar algo más, Pablo, Marc, Jimena. No, yo creo que agradecer la participación y también como la proactividad de las preguntas. Creo que estamos mejorando en ese sentido como equipo de profesionales. Me gusta cuando hay más conversación. Y les vamos a estar avisando de la herramienta. Le agradezco a Marc enormemente todo su apoyo en el tema de salinidad
que ha hecho para la viticultura en Chile, y él también quedó impresionado del nivel de participación de las viñas. Me lo mencionó, como que no ha visto este nivel de participación ni siquiera en su zona tan proactivamente, pero creo que eso nos ayuda a tomar mejores decisiones, y los vamos a estar contactando para un nuevo levantamiento, y cualquier duda, ya saben, acá estamos para apoyarlos, y si no sabemos, en el fondo vamos a preguntar, vamos a encontrar la respuesta. Oye, gracias a todos por permitirme participar. Es muy, como dije Mena, muy impresionante ver el nivel de participación e interés en el tema. Muchas gracias, Marc, muchas gracias, Pablo, también por la información valiosa, que también cualquier cosa podemos recurrir a Pablo en cuanto a la información, y gracias, Marc, por el análisis de los datos también. Así que principalmente gracias a todos quienes participaron del estudio, y esperamos también seguir en contacto, como dijimos, de ver la relevancia de dar continuidad a este levantamiento de datos. Así que eso, muchas gracias por hoy. Gracias, Jimé, que estén bien. Gracias a ti. Chao. Chao. Gracias. Chao. Vale, chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Cuídense. Gusto verlo.